Ahí está. Había otro PowerPoint. ¿Ese es, Ahora sí. ¿Ese es el del anterior? No, no es el Acá anterior. estamos, ahora sí. Este sí. Este es el de hoy. Bueno, chicos, hoy vamos a trabajar con perspectivas antropológicas de la existencia humana. Bueno, venimos trabajando la clase pasada entre el ser personal y el derecho, tratamos de hacer un enlace, y cuando hablamos del ser personal, hablamos de todo lo que el hombre intentó reflexionar sobre su propia existencia y cómo surge así la antropología, ¿no? Acá lo que vamos a trabajar un poco es justamente con estas antropologías de la existencia humana, de cómo a lo largo de la humanidad, de cómo se vio el hombre y la mujer en relación con su propia conciencia, con el otro y con Dios. La centralidad de uno de estos significantes, o el soslayo de alguno de ellos, diferencia una época de otra y una cultura de otra. Digamos, en distintos momentos de la humanidad, la relación del ser personal con la propia conciencia fue más fuerte que con el otro y con Dios. En otras oportunidades fue más fuerte la relación con Dios que con el otro y con la propia conciencia, y eso es lo que diferencia una época de la otra, ¿sí? A esto va esta explicación. Como vimos en la clase pasada, la existencia del ser personal es en base a la convivencia con otros, ¿sí? con otras personas. Y en ese orden de ideas, la actitud que cada uno asume en el mundo implica una posición tomada respecto a los demás. Y esa actitud puede ser de apertura, que significa un ser abierto al encuentro con los otros, o puede ser una actitud de reserva, que es el caso en que nos cerramos al encuentro con los otros, ¿no? Lo evitamos. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que hablamos en la primera clase también, de lo que era el pensamiento crítico, y cómo muchas veces las diversas culturas inciden en ese pensamiento. Por un lado, podemos hablar de que nosotros, como seres personales, tenemos un pensamiento individual o social, pero siempre a nivel de pensamiento, ¿sí? Es lo primero que surge. A ese pensamiento, que puede ser individual o social, lo puedo llevar en un acto inmediato a un pensamiento en acción, que vendría a ser, que vendría a ser esto, ¿no? Con el pensamiento puedo inmediatamente convertirlo en acción, o con ese pensamiento, la otra opción es que el ser humano reflexione a partir de ese pensamiento. En vez de convertirlo en acción, desprendernos de ese pensamiento y reflexionar acerca de ello. Ahí es donde le sumamos el pensamiento crítico. Esa reflexión implica una distancia. ¿Sí? Esto es un poco complejo de entender, pero lo podemos a la vez visualizar un poco, ¿no? Nosotros cuando pensamos acerca de eso, de algo en particular, es como que nos salimos de nosotros mismos y vemos a ese pensamiento desde afuera, cuando intentamos entenderlo, cuando intentamos ver, bueno, como decíamos antes, ¿no? Si está bien, si está mal,
es como que nos saliésemos de ese lugar y reflexionamos acerca de ellos. Hay como una distancia entre nosotros y ese pensamiento. El ser es capaz de reflexionar acerca de un pensamiento y esa reflexión o ese pensamiento en acción también puede ser o individual o social. Lo importante de todo esto es que muchas veces nuestro pensamiento, lo voy a marcar, no sé si lo ven con la flechita del mouse, este pensamiento... ¿Profesora? No se ve, Marina, que quedó Perdón. clavado en ser personal y derecho. Eso le iba a decir. Claro, quedó ahí, quedó la imagen, estaban preguntando recién también, pero yo pensé que a lo mejor era un problema está mío. bien, no. Es la primera filmina, me parece que quedó. Está bien. Ahora sí vamos entonces. Esperen que voy a compartir de nuevo pantalla. Ahora sí. Ahí está en perspectivas antropológicas. Sí, ahí apareció. Bien. Bueno. Fíjate si corre. Ahí. Acá hablábamos un poco de... Ahí está. Ahora sí. Ahí sí. Bien, buenísimo. Bueno, hablábamos esto de cómo en las diferentes épocas y las diferentes culturas se fueron diferenciando también a través de identificar al ser personal en relación a su propia conciencia, con el otro o con Dios. Según si estos significantes estaban en el centro o estaban apartados, se diferencian una época de la otra, ¿no? El ser personal asume una actitud frente al mundo y esa actitud puede ser de apertura o de reserva, como decíamos. Y acá viene la parte que estaba tratando de explicar, que es un poco lo que veíamos en la primera clase, en la clase pasada también lo mencionamos, que es tan importante para la filosofía, que es el pensamiento crítico y cómo lo complejo que es explicarlo y lo complejo que es más pasarlo a un cuadro. Pero bueno, acá se intentó hacer, ¿no? Que como nosotros, a partir de un pensamiento, que es ahora sí se ve la flechita del mouse. Sí. Ahora sí. Sí se ve, de este pensamiento, que es solamente a nivel pensamiento, nosotros con eso, que puede ser individual o social, tenemos un inmediato pensamiento en acción, que es la actitud concreta nuestra, que siempre surge de un pensamiento, nunca hay actitud sin pensamiento, ¿sí? Es inmediato. Pero tenemos también otra opción con este pensamiento, no llevarlo a la acción, sino llevarlo a la reflexión, que esto implica, como decíamos, tomar un poco de distancia acerca de ese pensamiento. El ser humano es capaz de estas dos actitudes, pero siempre teniendo en cuenta que este pensamiento, que es lo que estaba tratando de decir, muchas veces está condicionado por nuestra situación. Lo hablábamos también en las clases anteriores, lo que es esta cualidad del ser situado, de que nosotros nacemos en una época determinada, en un lugar determinado, con distintos intereses, en distintas clases sociales. Este pensamiento está contaminado, digamos, de toda esa situación, y también de todo esto que hablábamos la clase pasada, de todo lo que forma parte de nuestra cultura. Nosotros estamos insertos en un momento y lugar determinado que condiciona ese pensamiento. Y ese pensamiento, que también surge después nuestra actitud posterior frente al mundo, no solo desde la acción, sino también desde la reflexión, bueno, está condicionado por estas circunstancias, pero acá lo que tratamos de contar más o menos, que muchas veces eso genera, esa situación genera muchas veces una conciencia social de una comunidad compartida y aprendida por todos, y de esa conciencia social surgen estas antropologías filosóficas.
a lo que voy es que ese pensamiento muchas veces es compartido por toda la sociedad, ¿sí? A partir de esa situación. Y de ahí surgen estas antropologías filosóficas que fueron marcando distintas épocas de la vida de la humanidad, y tienen este significante de cómo ver al ser humano en todas sus facetas, pero siempre como parte de una sociedad. ¿Sí? Vamos a ver acá en clase distintas perspectivas, que son el colectivismo o la totalidad, el individualismo, ecología, y la dialógica, pero siempre teniendo en cuenta todos estos conceptos previos que son la antropología y el pensamiento crítico, y no movernos de la situación, de nuestra condición de seres situados. ¿Sí? Si me, Las antropologías que vamos a si explicar ahora, si me permitís, sí, Marina, antes que entres de lleno ahí, sí, por supuesto. fíjense en el material subido, hay un ejemplo muy sencillo que pone Quant para separar lo que es el pensamiento en acción del pensamiento reflexivo. Es sencillísimo el ejemplo. Él habla de quien conduce un automóvil. La persona que está conduciendo un automóvil se sitúa, esto implica que sabe lo que tiene que hacer a partir de que se sube al auto y empieza a manejar. El tránsito mismo le va indicando qué hacer: acelerar, parar, frenar, estar atento, ir más rápido, incluso si hay poco tráfico, en el ejemplo Juan dice, puede hasta conversar con el acompañante. Todo esto, se llama pensamiento en acción, porque indudablemente el sujeto está, si se quiere, pensando, aún estando citado, y ya tiene incorporada la respuesta, por supuesto, si sabe manejar. Si llegados, pongamos el ejemplo del conductor, hace un viaje de La Plata a Buenos Aires y llega en X cantidad de tiempo, a la hora, a las 2 horas o más tarde, recuerda ese viaje porque queda preocupado por algo. Cuando mira hacia atrás, es decir, ya está tomando distancia, no está manejando, tomó distancia de lo que hizo en su momento, piensa, en realidad llegué demasiado rápido y me quedó una sensación rara porque para llegar rápido tuve que pasar varios semáforos en rojo, incluso hasta pude haber ocasionado un accidente. Ahí se pone a distancia, dice Quant, de lo que hizo y vuelve a pensar. Nosotros no decimos volver a pensar, sino decimos reflexiona. Al reflexionar, tomar distancia, entonces aparece lo que se llama, como decía como dice la filmina, aparece la reflexión, que es posterior al pensamiento en acción. Tanto en el pensamiento en acción como en la reflexión remarcamos, podemos tener una actitud de apertura o de reserva. En el caso del que va manejando el automóvil, el pensamiento en acción indica que en el tránsito puede serlo, puede ser condescendiente, puede ser respetuoso, o puede manejar de una manera que ponga en riesgo la integridad del otro. Y esto, dice Juan, no tiene que ver con una reflexión, incluso hasta el propio sujeto puede no tener muy en claro que está manejando, y que está manejando de una manera peligrosa respecto de los demás o de una manera cuidadosa. Y esto, dice él, está conectado con el temperamento, el carácter, y también puede tener, como dije, una actitud individual, apertura, o una actitud de cierre. Al tomar distancia, y ya acá termino con el ejemplo, al tomar distancia también puede pensar, reflexiona, llegué rápido porque me pasé muchos semáforos, pero está muy bien, la próxima vez voy a pasarme más, así llego antes de tiempo, marcando claramente una actitud de cierre, no le importa lo que hubiera podido ocurrir con los demás. O bien podría tener una actitud de reserva, de apertura y decir, realmente la próxima vez tengo que bajar la velocidad, tengo que respetar los semáforos, tengo que salir con más tiempo y tengo que ser más cuidadoso en manejar. Ahí ven con un ejemplo fácil y sencillo, como el de conducir, que trae Juan esa diferencia entre pensamiento y reflexión. Listo, Amanda. Sí, y otra cosita más muy interesante que dice Juan, que
Se la escucha carácter abajo, individual o perdón. social. Sí, sí, decí, Facundo, por favor. Que se la escuchaba abajo, perdón. Ah, está bien, está bien. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Perfecto. Bárbaro. Esta condición individual o social no siempre están en armonía una con la otra, ¿no? Sino que muchas veces la misma persona, por ejemplo, una persona que ha adherido a la teoría social, muchas veces puede ser individualista en su vida cotidiana, ¿no? No siempre están en armonía el pensamiento individual puede ser un pensamiento en acción social y así. Bueno, como decíamos, vamos a estudiar, a trabajar sobre 3 antropologías filosóficas que gravitaron a lo largo de los tiempos. Una es el colectivismo, otra es el individualismo, y la tercera es la perspectiva dialógica. Vamos a empezar con el colectivismo, que acá nos podemos remontar a la antigüedad, ¿no? A los primeros pueblos, a la comunidad antigua, en donde se pensaba a la persona como parte de un todo, ¿sí? El rasgo de pertenencia de esta época es muy fuerte. Cada persona era parte de un todo, que ese todo era la comunidad. Y ese todo era el ser, era la esencia, ¿sí? Como explicaba Carlos en la clase pasada, esto de esencia y existencia. Ese todo era la esencia, y la existencia estaba siempre orientada a satisfacer a ese todo. Era lo más importante. Incluso en esta época la peor condena era la extradición o la excomunión del grupo. Esta era, como decía, la antropología filosófica de la antigüedad, ¿sí? El colectivismo. Hay 3 ejemplos históricos en donde se ve marcada esta antropología. Uno que podemos mencionar, por ejemplo, es el caso de Sócrates. Yo les contaba la clase pasada, también lo mencionamos a Sócrates, que es el padre de la filosofía del diálogo, y cómo él había hecho de esto del pensamiento crítico un estilo de vida. Él iba por Atenas cuestionando o poniendo en duda quizás todo lo que se decía, y así era una forma de interpelar al otro, y así iba sacando sus propias conclusiones. Era su estilo de vida, que en alguna oportunidad molestó a la sociedad ateniense y fue condenado a muerte, ¿no? Entonces, entre la condena y la propia ejecución, los amigos de Sócrates le ofrecieron escaparse, salir, irse de Atenas. Entonces Sócrates dice, no, yo me tengo que quedar en Atenas, y con este fundamento, dice, cuando las leyes de Atenas me fueron favorables, me quedé, y ahora que no me son favorables, no me puedo ir. Sí, el fundamento de Sócrates fue la ley es todo. Fue un fundamento en este sentido, ¿no? Colectivista, como él se sentía una parte de ese todo. No estaba ni inmerso en su propia conciencia ni en el otro. Él hacía todo por, en este caso, la ley de Atenas. Otro de los ejemplos históricos es el Santo Tomás de Aquino. Él justifica la pena de muerte y dice lo siguiente, ¿no? Cuando se produce una infección en un cuerpo, por ejemplo, en una parte del cuerpo, por ejemplo, en una pierna, el médico lo que hace es amputar esa pierna y salvar el resto del cuerpo. Así justifica la pena de muerte. Dice que cuando una persona comete un delito, por ejemplo, tiene que sacrificarse esa persona por el bien social, por el bien de todos. Es más o menos la idea de pena actual, que es el sacrificio, un sacrificio individual por un bien común. Esto también es un pensamiento colectivista, de totalidad. Y otros ejemplos históricos fueron en el siglo XX, que la idea totalizante reaparece, porque después vamos a estudiar que en la época de la modernidad
era otra la perspectiva antropológica que gravitaba, pero en el siglo XX reaparecen estos movimientos totalizantes con el nacionalsocialismo alemán, con el fascismo italiano y el socialismo soviético. Por ejemplo, el nacionalsocialismo alemán decía que la raza aria era superior a las demás, y todas las demás debían ser eliminadas, y el lema era: tú no eres nada, la patria es todo. ¿Sí? Acá también se ve reflejado este pensamiento de totalidad, en donde lo que importa es el todo, en este caso la patria. Siempre bajo distintos lemas se apuntaba a lo mismo, a proteger al grupo, y no a la persona como tal, ¿sí? No a la persona individual. Con este concepto, el grupo era lo importante y las personas eran solamente, tenían un carácter numérico, digamos, ¿no? Cuantificable. Una persona era alguien cuantificable. La persona que no estaba encaminada o pensaba diferente era perseguida, y muchas veces hasta la muerte, ¿no? Bueno, podemos ahí apuntar un poco a lo que fue nuestra dictadura, también fuertemente totalizante. Esta idea del ser como parte de un todo fue decayendo en la época de la modernidad, y la modernidad reacciona frente a esa idea, a la persona como parte de un todo. Así surge una nueva perspectiva, que es el individualismo. Con respecto a la teoría totalizante, ¿les quedó alguna duda? ¿Se pudieron imaginar más o menos cómo es? En algún momento también la hemos visto, no es muy difícil referirse a ella, porque en algún momento lo hemos estudiado, ¿no? Con los pueblos originarios, siempre a lo largo de la historia las hemos trabajado. ¿Tienen alguna duda en cuanto a eso? Podrían dar algún ejemplo de todo. Pueden pensar algún ejemplo de todo. En lo personal, duda no me quedó porque fueron claros los ejemplos, pero sí se me hace, me resulta un contraste el hecho de la totalidad, siendo que en los ejemplos que se vio, al igual que en la dictadura de acá, que más que todo, la cúpula de ese todo terminaba siendo, eran pocas las personas que mandaban, no era tan para todo el Estado, sino para únicamente los dueños de ese ideal. Ya sean con los nazis, con... Sí, vemos a dónde apunta, está bien, es interesante, vemos a dónde apunta, hagamos un retoque, porque creo que estamos entendiendo lo que... Sí, no lo supe explicar bien, pero No, no no, era no, no, tan no, no, sí, abarcativo, sí, sino... no, sí, 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 creo que sí. Ahora lo planteamos y vemos eh, si es pertinente o no. Me parece que habría que hacer un retoque. Repasemos lo que sería, si lo vemos desde el punto de vista del ser de cada uno, las dos perspectivas. En este caso tu pregunta es sobre la primera, pero veamos cómo sería el esquema. Para la perspectiva colectivista, el ser humano, varón, mujer, y diferentes posibilidades, somos seres para un todo. Quiere decir que nuestra realidad, nuestra esencia, está en función de ese todo. Ese todo nos abarca, nos comprende, y acá tenemos que darnos cuenta de algo. En una perspectiva totalizante, nosotros perdemos nuestra propia individualidad. Lo importante no es cada uno de nosotros como individuo, sino el todo que nos abarca y nos subsume o nos coopta. Es decir, no soy en función de que soy Carlos, soy en función de que soy parte de un todo, de un grupo al que me entrego, y el grupo se apropia de mi individualidad. En el caso del individualismo, simplemente el individuo es
la esencia, las características del hombre es la de ser individual, es un hombre, un ser varón o mujer para sí mismo. Volvamos al colectivismo. Seguramente vos te estás refiriendo, por eso yo había preguntado que nos dieran algún ejemplo de todo. En el caso vos estás planteando cuál sería el todo. El todo sería la doctrina de la seguridad nacional, la razón de Estado. Es decir, la doctrina de la seguridad nacional como parte del significado más profundo de la idea de Estado, exige, y acá vamos al ejemplo que había dado a Marina de Santo Tomás de Aquino, porque en realidad está funcionando de la misma manera. La dictadura dice, ¿qué es el Estado? La dictadura dice, el Estado es como un organismo, como decía Santo Tomás de Aquino, un todo. ¿Qué es lo que prima en ese todo? Por supuesto, no priman los individuos como tal, sino los individuos dentro de ese todo. ¿Qué es lo que prima? La razón de Estado, la doctrina de la seguridad nacional. Al igual que en el caso de Santo Tomás de Aquino, en la dictadura, la doctrina de la seguridad nacional dice algo así, parecido. La realidad, el Estado es como una especie de organismo viviente. Y así como en un organismo viviente, una infección, si no es detenida a tiempo, o imagínense en el medioevo, en la época de Santo Tomás de Aquino, donde los que nosotros llamaríamos primeros auxilios era muy rudimentario, porque había muchas muertes y se generaban multitud de fallecimientos, porque claro, la medicina todavía estaba en ciernes. Por eso seguramente debe haber muchos casos de infecciones que no pudieron ser paradas o evitadas en la medicina de esa época, pero la teoría que dice, ¿es más importante un miembro, un dedo, un brazo, una pierna o el todo del cuerpo? La dictadura de la seguridad nacional, la razón de Estado, la pena de muerte y los todos dicen, ¿es más importante la sociedad? ¿Es más importante el Estado? ¿O es más importante este individuo que en principio puede generarle un daño al Estado? La respuesta es inmediata y automática, como en el caso de la respuesta organicista. No. Si hay un sujeto que comete o que realiza un acto que va en contra de los intereses del Estado, que es más importante que ese sujeto y los demás, corremos un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Y que ese sujeto entrecomillado, ¿no? Hay que entrecomillarlo esto, contagie a los demás. Por lo tanto, si ese sujeto comete un acto que no es debido, contagia a los otros, en definitiva el que se va a ver en peligro es el Estado. Por lo tanto, hay que eliminarlo, hay que perseguirlo, hay que vigilarlo y en función de la seguridad nacional que nosotros decidimos que es más importante que la propia vida de cada sujeto, este tenga que ser eliminado. A eso apunta, no se trata de que el todo implique muchísimas personas, puede ser una persona, podría ser una monarquía absoluta. No es la idea de que englobe a todos, sí en el sentido de que todos se sacrifican a esa estructura que los abarca. Por ejemplo, la nación, el Estado, la clase social. La clase social también ha sido un ejemplo de todo. La separación en grupo, los griegos, fíjense el ejemplo de los griegos. Los griegos dividían, hablaban de griegos o de bárbaros. Los civilizados eran los griegos, pero ¿quiénes eran los griegos? Los que formaban parte de la polis, es decir, el todo para los griegos era la polis. Todo lo que estaba fuera de la polis, los griegos tenían, en general, el ser humano lo tiene, y esto se nota en la modernidad, pero los griegos tenían un ligamento muy fuerte entre su visión, la vista, y lo que era la filosofía. Lo que los griegos no podían, a lo que no podían ver, le temían. Sabían que existían culturas, otras culturas más allá de los límites de la polis, pero como no las podían ver, le tenían miedo. ¿Y cómo lo llamaban? Bárbaros. Y hoy, hablaba Marina del sentido de pertenencia. Los griegos se sentían muy seguros dentro de la polis. Dentro de la polis, como cualquier otra comunidad, todos tenían derecho, posibilidades más allá de la esclavitud, ¿no? Por supuesto. Pero fuera de eso, se veían en riesgo. El peor castigo para un griego, ¿cuál era? Exiliarlo, el destierro. ¿Por qué? Porque al salirse del grupo de la polis ya dejaba de ser, ¿no? Dejaba de ser algo, no era nada. Entonces, así es como tienen que entender la idea de todo.
Puede ser 1, pueden ser 20, no importa, es más importante. La idea de fondo es lo que se convierte en un todo. Por eso los ejemplos más fuertes o más resonantes son la idea de Estado, Marina también lo dijo, la idea de patria. ¿Dónde está lo peligroso? Que no nos vamos a tener que no nos vamos a cansar nunca de recalcar este espíritu de grupo. Lo peligroso está en la idea de patria. Por ejemplo, si la patria es más importante que cada uno de los sujetos que la conforman, yo diría más importante que cada uno de los individuos que lo conforman, entonces, en función de esta idea totalizante de patria, se puede exigir el sacrificio de miles de individuos y ser llevados o condenados a tener que pelear en una guerra que no les participa, que no los, de la que no pidieron ser parte y ser sacrificados a esto. Y nuestro país conoce, lamentablemente, además del hecho mismo de la dictadura, de las dictaduras y la doctrina de la seguridad nacional, sabemos cómo miles de jóvenes han sido inducidos, obligados, entre comillas, hasta coaccionados por esta idea de que la patria es más importante. Vos tenés que sacrificarte, no importa si tenés proyectos de vida. Aclaro, no se dice, esto no se les dice, por supuesto. A mí me conviene generar este conflicto por cuestiones de geopolítica. Ahora yo decido y meterte en el baile. Lo quieras o no lo quieras, esté justificado o no lo esté justificado. Pero lo que se maquilla y se muestra es, ojo que la patria, mirá que la patria es más importante que vos. Entonces, yo te exijo que hagas cualquier sacrificio en función de que la patria es más importante que vos. Claro, la cúpula no se arriesgó nunca, precisamente porque la cúpula al mismo tiempo paradojalmente se ponía fuera de la idea de patria. Es peligrosísimo el espíritu de grupo. Es peligrosísimo porque el espíritu de grupo mismo te indica que hay alguien que, si está dentro del grupo por pertenecer a esto, puede tener ciertos derechos. Los que están en el grupo, los que no están en el grupo, los que están fuera, los que no comulgan conmigo, los que no consideran que el todo sea más importante que nuestra propia personalidad, están en riesgo. Espero que ahora haya respondido, no sé si creo haberte interpretado bien y esta es la idea. Vos me dirás, Facundo, si Sí, venía por claro ese la lado. duda. No lo. O sea, la idea estaba formada en la cabeza, pero no lo expresé de la mejor manera, pero venía por ese lado. Claro, vos pensalo como abstracción. ¿El todo qué es? Una abstracción. Vos pensale, o piensen, vamos a hablar en plural. Ustedes piensen en la idea de Estado. El Estado por sí solo no tiene realidad, es una abstracción. El Estado es una abstracción que es el resultado de sumar individualidades o ciudadanos que forman o están dentro de un territorio, pero en sí mismo es una abstracción, no tiene carnadura. Es algo abstracto, algo que no puede, incluso, y ya con esto cierro, incluso si uno reflexiona detenidamente, puede llegar a la conclusión que esa estructura, esa abstracción se puede venir abajo si uno le presta su propio sentimiento, porque la estructura por sí no tiene vida. Un Estado existe en función de que hay individuos que se consideran como parte de ese Estado-nación, pero se corre el riesgo del nacionalismo. ¿Qué sería el nacionalismo? Que está muy emparentado con los todos, con las dictaduras y con la lectura colectivista. El nacionalismo es una distorsión de la idea de nación. ¿Por qué es una distorsión? Porque se nos hace creer que si somos habitantes nacionales y la nación es más importante, entonces todo aquello que no forme parte de nuestra nación es peligroso. Por lo tanto, todos aquellos que tengan una nacionalidad diferente, y acá viene el discurso de odio contra los extranjeros, por ejemplo, todos aquellos que no compartan mi nacionalidad no son culturas diferentes, no son enemigos. Este es el espíritu. Sí, Marina, te seguimos escuchando. Bueno, seguimos un poco, y también, Facundo, no perder de vista esto de que hablábamos, ¿no?, de esencia y existencia, como
en el colectivismo la esencia era ese todo, y la existencia, digamos, el camino de todas las personas en ese momento era ir hacia ahí sin reparar mucho en quién lo mandaba, digamos, ¿no? Sino que solamente se obedecía a ese todo como una abstracción que ni siquiera se sabía bien cómo. Bueno, como mencionábamos, en la modernidad se empieza a revelar un poco acerca de esta idea del ser humano como parte de un todo, y surge esta nueva perspectiva que es el individualismo. En esta oportunidad, a través de esta perspectiva, el ser humano se fue aislando del otro, y nace cuando el ser humano centra su reflexión sobre su propia subjetividad. Hugo Mujica, en uno de los artículos que está subido a la cátedra virtual, lo explica muy bien, ¿no? Dice, se busca a sí mismo en la imagen que él mismo proyecta de sí. Fíjense acá cuánta subjetividad hay en esta frase, ¿no? Cuánto individualismo, digamos. Como el ser humano se mira a sí mismo, y la reflexión está ahí, sobre su propia subjetividad. Ya no como parte de un todo, sino en su propia persona. Es la creciente primacía del yo. Y este pensamiento individualista se fue expandiendo por todos los niveles, digamos, a nivel político, a nivel económico, a nivel pedagógico, a nivel filosófico, y se fue expandiendo por todo el mundo durante muchos siglos. En la vida económica, política, religiosa y en el arte, lo individual era fuertemente enfatizado. Ay, ¿sabes que te escucho bajito otra vez? ¿Lo escuchan bien? ¿O se escucha muy bajo? Ahora sí. Ahora sí, ahora se escucha bien. Uf. No, ahora no, A mí me María. parece que no se Ah, escucha. ahora no se te escucha nada. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, y esto se ve reflejado en el pensamiento del ser humano, como contábamos en la clase pasada. Arrancá de vuelta con la imagen en la vida económica, que no, eso no se te escucha. Bien, bueno, que en la vida económica, política y religiosa y en el arte lo individual era fuertemente enfatizado, y eso se vio reflejado también en el pensamiento del ser humano. Como contábamos la clase pasada, el ser humano, desde que existe el pensamiento crítico, siempre intentó reflexionar acerca de su propia existencia, y esta época no fue la excepción, digamos, ¿no? Con este individualismo marcado en todos los aspectos, también surge así el individualismo filosófico del ser humano, pensando en sí mismo como objeto de su propia reflexión. Volviendo a la primera pantalla, en el individualismo podemos marcar que la relación en esta época estaba centralizada en el ser humano y en su propia conciencia, ¿no? Soslayando un poco la relación con el otro, la relación con el mundo, la relación con Dios, y estas son las consecuencias que se ven en esta época, ¿no? Una de las consecuencias, siempre en base la guerra ante el otro, que hasta ese momento el otro era parte de ese todo, pero ahora en esta época empieza a estorbar el otro, ¿no? Entonces, una de las consecuencias es la xenofobia, que es el rechazo a los extranjeros, como decía también recién Carlos, la devastación ecológica, la relación con la naturaleza está soslayada en esa época. Entonces, en esta época, digamos, no importa lo que pase con el planeta, sino solo me importa lo que me sirva para hoy, ¿no? Entonces, el uso desmedido de la energía, la contaminación del agua, mientras me solucione hoy la vida a mí, no importa el resto. Silenciar un micrófono.
Ahí está. Bien, bueno, seguimos en esto de la devastación ecológica, de cómo la relación con el mundo y con la naturaleza está soslayada, y lo único que nos importa es eso, ¿no? Que nos resuelva la vida hoy y que nos facilite la vida hoy. Después el mañana no importa. Cómo se arreglen las próximas generaciones con los recursos naturales devastados, eso no importa, porque lo único que miramos es hoy y nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con la negación y domesticación racional de Dios, también es un factor que está soslayado, la relación con Dios. Y una de las consecuencias del individualismo es esto, el aislamiento y la soledad. La soledad es el principio fundamental de esta antropología, ¿no? Es el yo autosuficiente, el no necesito de nadie más, ¿sí? Y por otro lado el materialismo. Como en esta época la relación con el otro no importa, no tengo un otro del que aferrarme, entonces nos comenzamos a aferrar de lo material, ¿sí? De las cosas. ¿Y por qué elegimos a las cosas? Porque con a las cosas las podemos dominar, ¿sí? Las cosas son nuestras. Entonces es una relación totalmente exaltada en esta época, ¿no? La relación del hombre junto a las cosas. Y por este fundamento, porque a las cosas las podemos dominar, tenemos poder sobre ellas, y el poder acá aparece como el otro principio fundamental del individualismo, que es el poder y la soledad, ¿sí? Es el yo vencedor, solo y poderoso. ¿Qué pasa con el otro en esta época? El otro está como las cosas, ¿no? Y solo me acerco al otro en la medida que el otro me sirva como instrumento, como medio para conseguir mis propios fines. Esa es la única relación que en el individualismo se tiene con el otro. Las relaciones humanas se dan, pero siempre accidentalmente, digamos, ¿no? No son parte de nuestra existencia. Los otros no nos interesan para el despliegue de nuestra propia personalidad, no constituyen mi persona, sino que los otros están como las cosas, ¿no? Los llevo al mismo plano que las cosas. Después vamos a ver un poco más adelante lo que es la cosificación. Ahí se ve claramente. Pero en esta época, con esta antropología, se presenta como un yo solitario, cerrado y aislado de los demás, ¿sí? El otro solamente me sirve siempre y cuando para satisfacer mis propias necesidades. No lo veo como un ser constitutivo de mí. Ahora vamos a trabajar sobre algunas corrientes individualistas. En realidad, como decíamos, el individualismo es uno solo, pero esto se vio reflejado en todas las variantes, ¿no? A nivel político, a nivel económico, a nivel filosófico. Ahora vamos a trabajar un poco sobre eso. El más importante es el individualismo filosófico, que está desarrollado por Descartes en la época de 1600 más o menos. A Descartes se dice que es el padre de la filosofía moderna y es el mayor exponente del individualismo. Y todo el pensamiento de Descartes afectó profundamente el pensamiento filosófico de Occidente en todos los siglos que siguieron, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Ese era un momento histórico de gran naufragio social, también económico y político, y Descartes, él se describe como un hombre que estaba solo en las tinieblas, y que para no hundirse, lo que hace es aferrarse a sí mismo, se aferra a su propia existencia, él se describe así. ¿Sí? Entonces imagínense en esa situación, ¿no? El hombre solo caminando por las tinieblas, y lo único que encuentra para aferrarse es a su propia existencia, ni con Dios, ni con los otros, sino se aferra a sí mismo. Descartes estudió mucho durante toda su vida, durante toda su infancia, confiado en hallar la sabiduría. Él lo que quería es eso,
desarrollar la sabiduría para poder verla en todas las cosas cotidianas de su vida, pero a pesar de todo lo que estudió, dice que no encontró un fundamento sólido. Entonces empezó a buscar otras alternativas. En este orden de ideas se unió al ejército con motivo para viajar por distintos lugares, seguir conociendo, seguir aprendiendo, siempre en la búsqueda de encontrar esta sabiduría. En los cuarteles de invierno, que dice él que tenía mucho tiempo para pensar, porque estaba encerrado durante mucho tiempo, se da cuenta que llega a una conclusión, que es que las cosas que estaban hechas por más de una sola persona tenían menor perfección. Esto lo ve, por ejemplo, en construcciones arquitectónicas que estaban hechas por más de un arquitecto, son menos perfectas que las que están hechas por una sola persona. Entonces, a partir de esta idea que surge en una de sus reflexiones, en uno de sus pensamientos en este cuartel invierno, es eso. Entonces empieza a trabajar sobre esta idea del ser solo, y empezó a trabajar en el discurso del método, que es un libro que fue publicado por primera vez en 1937, y en este discurso del método lo que él se propone es demoler todo el conocimiento existente hasta ese momento y reemplazarlo por uno nuevo, más perfecto. ¿Sí? Eso es la idea, eso es lo que quiere hacer él. Quiere demoler todo lo aprendido hasta ese momento. Entonces, en este discurso del método, lo desarrolla en 2 etapas. La primera etapa, que es la etapa de la destrucción, que es también conocida como la duda metódica, entonces dice que tiene que poner en duda todos los conocimientos aprendidos. De lo que se da cuenta en este momento es que en el momento que está dudando acerca de algo, en el momento en que piensa, existe. Entonces, así llega a esta premisa, a este principio fundamental que sostiene toda su filosofía, que es el famoso yo pienso, luego yo soy. Seguramente lo conocen, está dicho de distintas maneras, pero es esa la base, ¿no? El yo pienso, luego yo soy. Y ahí empieza esta etapa de reconstrucción. Pero la etapa de reconstrucción comienza con este principio fundamental, ¿sí? Que es el yo pienso, luego yo soy. Fíjense, acá está, ¿no? Escrito en cuánto individualismo hay en esa frase, que en 5 palabras está 2 veces la palabra yo. Acá se ve claramente cómo ahí están las categorías de poder y soledad totalmente visibles en este principio, que son las categorías que sostienen todo el individualismo filosófico. Entonces, Descartes pensaba en sí mismo en ese momento, ¿no? Era el pensamiento absoluto de soledad. Y estas categorías están exaltadas hasta el día de hoy, la soledad y el poder. Bueno, como venimos diciendo, no le da importancia a la relación con los demás, ni a la relación con el mundo, sino solamente encierra estas 2 categorías de soledad y poder. Esto fue más o menos cómo surge este individualismo filosófico de Descartes, que es considerado el padre de la filosofía moderna. Y este pensamiento se expandió en Occidente durante muchos siglos, y bueno, hasta el día de hoy lo seguimos viendo, ¿no? Como veíamos las consecuencias, las seguimos viendo hasta el día de hoy, como trajo consigo un montón de consecuencias. Otro de los ejemplos que vamos a ver es el individualismo político. Esto más o menos es en el año 1690. John Locke estaba a favor de la monarquía constitucional, y en esa época regía la monarquía absoluta. Lo interesante de esto es el fundamento que da John Locke al defender esta monarquía constitucional. Acá es donde se ve reflejado el individualismo, ¿no? Él describe el estado natural del ser humano. Pensemos que hasta ese momento, 1690, no estaba todavía muy desarrollado los conocimientos antropológicos, entonces él esto
lo dice sin mucho conocimiento antropológico, y él describe al estado natural del ser humano. Dice que el ser humano estaba en perfecta libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones, ¿no? Los individuos libres y aislados son perfectamente capaces de proveer por sí mismos y disponer de sus propiedades. Entonces dice que el hombre está en condiciones de hacerlo y su condición original es suficiente. Acá es donde se ve el individualismo. Según él, el hombre no necesitaba nada más para poder proveerse a sí mismo y disponer de sus propiedades. Otro reflejo del individualismo es en la filosofía de Jean-Jacques Rousseau, pero en el aspecto pedagógico. Nosotros después lo estudiamos en el contrato social, pero acá nos vamos a detener en su teoría pedagógica, que surge del libro Emilio, de la obra Emilio, que él, a través de esta teoría, que está impregna en este libro, Emilio era un discípulo imaginario que tenía, entonces él lo que intenta explicar es cómo había que educar, digamos, ¿no? Entonces, en ese libro explica que la naturaleza de cada individuo es buena, y lo describe así describe el hombre natural. Dice, el hombre natural es algo en y para sí mismo, vale por derecho propio y constituye un todo absoluto que solo se halla en referencia consigo mismo y con sus iguales. El hombre civil, por otra parte, es meramente una fracción de un todo más amplio y es denominado solamente en términos de este todo. Su valor reside en su referencia al todo, vale decir al cuerpo social. Él explica en este libro que la persona nace buena y la sociedad lo vuelve malo. Entonces él decía que para Emilio solamente iba a poder salir a la sociedad, a relacionarse con los otros, cuando esté plenamente educado, y así estará suficientemente maduro como para preservar su independencia y no dejarse transformar en una entidad anónima, ¿no? Entonces, eso, él ve como al ser solo de buena manera, y al ser en sociedad, la sociedad la ve como una amenaza para la personalidad, es una limitación. Entonces acá también se ve claramente este individualismo. Estos son algunos ejemplos, ¿no? También está el individualismo económico, pero bueno, el más importante es el individualismo filosófico, que es lo que a nosotros nos importa. Para esta perspectiva, para el individualismo, todo lo que era justo debía confluir en una visión individual. Esta idea tuvo muchas proyecciones en el derecho, y acá podemos ver una expresión, un principio fundamental que lo estudiamos desde el primer día en la facultad, que es: mi libertad termina donde empieza la del otro. No sé si alguna vez pensaron detenidamente en esto, pero ¿qué pasa acá? Las libertades nunca se juntan. ¿Sí? El otro es mi límite. Después lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero esto, bueno, es totalmente individualista, ¿no? Y otras expresiones del individualismo en el derecho son, por ejemplo, el contrato, que acá volvemos a la idea de que el otro me sirve en tanto y en cuanto lo puedo hacer útil para mis propias necesidades, ¿no? Para satisfacer mis propias necesidades. Y la idea de contrato era tan fuerte que hasta en ese momento el matrimonio era un contrato. Después otra expresión de individualista son los derechos subjetivos y la propiedad privada por excelencia, que es este principio de lo mío es mío y hago lo que quiero. Como decíamos, todas estas consecuencias negativas que trajo el individualismo, ¿no? Las estructuras económicas, la concentración de poder, la discriminación, hacen que en el mundo moderno entró un poco en crisis esta antropología, y esta relación
de dominación con el mundo material también se traslada a las personas. ¿Sí? En las personas se busca solamente la eficacia, se busca convertirla en un medio para mis propios fines. Y el tiempo de la modernidad parece haber entrado en una profunda crisis por todas estas consecuencias negativas que habíamos visto, y de ella surge una tercera antropología, que en la clase que viene vamos a trabajar un poco más con la crisis, y la tercera antropología. ¿Tienen alguna duda del individualismo? ¿Ejemplos? Ahora les voy a pedir a ustedes, porque los vivimos día a día. Profesor, una consulta. Sí. A Thomas Hobbes, que recuerdo haberlo estudiado el año pasado en Derecho Político, ¿se lo podría ubicar acá? Y es perdón, es un autor, como todos los filósofos y políticos modernos, es un autor contractualista, porque la idea de contrato se ve reflejada en este caso puntual de Hobbes, referida a un acuerdo que es necesario realizar entre todos los individuos para evitar que los individuos terminen peleando uno con otro o terminen siendo eliminados por otro grupo o por individuos más poderosos. La famosa idea de el hombre lobo de su semejante, de Sí. Hobbes. Es un autor contractualista. Lo importante, por ahí después al puntualizar o abrir a algunos interrogantes que generan estas antropologías, lo interesante es que tiene una dificultad el pensar lo contractual. La primera dificultad en pensar lo contractual, las teorías contractualistas, es que no hay ninguna evidencia empírica de lo que las lecturas de estos pensadores marcan como concepto e idea básica. No hay evidencia empírica alguna que se haya celebrado un contrato de estas características, cualquiera sea el expositor, en tiempos pasados. Ese es el primer dato, fundamental y además incontestable. Pero muchos, al ver este punto débil o este punto ciego de la teoría, dicen lo siguiente: en realidad, cuando se habla de contrato y de acuerdo, no estamos haciendo más que manejar una hipótesis, como si se tratase de una hipótesis de trabajo, algo que podría ser sin ninguna dificultad pensado, pero que no habría que atenerse estrictamente a que las cosas hubiesen pasado como se contó. Acá hay un segundo problema. Como solemos decir a veces, ¿no? Si uno intenta aclarar, oscurece más. El problema es que todos los autores contractualistas, cuando intentan explicar la sociedad, los pactos, lo moral, los vínculos con otro, es posible que arranquen de una hipótesis, pero si uno lee a algunos, no necesariamente a todos, o los más importantes, descubre que el cierre final de la teoría, apoyados en el contrato, no es una hipótesis. Todas estas teorías tienen un componente fuertemente normativo. ¿Qué quiere decir que tienen un componente fuertemente normativo? Que están indicando que esto que ocurrió o pudo ocurrir debía ocurrir o debe ocurrir de esa manera. Acá ya volvimos al problema original. Si yo parto de una hipótesis que no puede ser corroborable, que es contrafáctica o que es empíricamente o ha sido empíricamente imposible, tengo que cerrar la lectura con una hipótesis. Tendría que decir, imaginemos, pensemos, soñemos, fantasiemos que en algún momento se dio este contrato. No, la totalidad de los autores que hacen referencia al contrato terminan su punto de vista con una exposición contundente que tiene carácter normativo. Por eso se anula
asimismo estaría esta teoría contractual. Sin embargo, fíjense ustedes que todavía seguimos hablando de acuerdo o de pacto. Está muy enraizada la idea de contrato en nosotros, pero claramente, ahora voy a agregar alguna cuestión más, eh, claramente es una hipótesis que no puede sostenerse en el tiempo, lo de la contractualización. Es el resultado, hijo directo, de una manera de entender o de pensar el mundo. Si podés, Marina, fíjate, si podés retroceder, volver al Power, Sí, sí. a donde pones los rasgos, creo que es la anteúltima, donde aparecen los rasgos de la lectura individualista. Esa no, no, esa no. La que viene creo que es. Ahí volviste para atrás. ¿O las consecuencias decís, Carlos? Claro, me parece que debe ser el de las consecuencias. Que eran 5 o 6. Xenofobia creo que estaba. Sí. Ahí está. Vamos a ver. Ahí voy. Sí. Quería tomar, me parece importante tomar esto y después vamos a tomar algún que otro punto para puntualizar, ¿no? Para sobre esta estructura de lo contado, puntualizar algunas cuestiones. Primero, ¿por qué remarcar algo? ¿Por qué es necesario analizar perspectivas sobre el humano? ¿No? Está subido, ustedes van a ver, o ya lo vieron tal vez, está subido en material, que es un trabajo que realizó Héctor Negri, donde él habla de la crisis, él alude a el título es así: crisis moral contemporánea como resultado o a consecuencia de crisis sobre las visiones del hombre. Hoy se habla mucho también, y no deja de ser cierto, que vivimos crisis a nivel planetario de diferentes tipos: una crisis ecológica, crisis económica, crisis social, crisis en las relaciones humanas. Lo que habría que preguntarse es, más allá de las consecuencias que todos de alguna u otra manera padecemos, socialmente hablando, comunitariamente hablando, habría que preguntarse cuáles son los motivos de la crisis. Porque nosotros estamos tratando de pensar el derecho, pero previamente a pensar el derecho tenemos que manejar algunas ideas o conceptos o categorías de pensamiento, para ponerlo un nombre más sencillo, categorías de pensamiento. ¿Ustedes saben lo que significa el término crisis? Uno de los significados del término crisis es que la crisis nos lleva a un tiempo de decisión. ¿Qué quiere decir tiempo de decisión? En crisis, y en crisis muy fuerte, como las que nos toca vivir a nosotros por nuestra condición situada, a pesar de todo lo negativo, se abre la posibilidad de trabajar sobre los motivos de la crisis y evitar que ésta vuelva a producirse, o salir del atolladero de una crisis que, a diferencia de otras mundialmente hablando, para muchos pensadores, no solo filósofos, cientistas sociales, politólogos, juristas, etcétera, colectivos de todo, nos está poniendo casi en una disyuntiva de seguir con estas crisis. Estaríamos o podríamos provocar algo impensado, que sería hasta la propia destrucción en términos ecológicos del planeta. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar el modelo civilizatorio. ¿Qué modelo de civilización nos llevó a esta situación? Al menos, ¿qué modelo civilizatorio, ya que formamos parte de la sociedad occidental, nos puso en este lugar? Eso es lo que urge analizar.
¿Por qué? La filosofía tiene que deconstruir, tiene que ser deconstructiva. Si yo quiero trabajar sobre la crisis y el elemento o la herramienta que tengo para trabajar sobre la crisis, la única que tengo es el derecho, lo primero que tengo que hacer es un ejercicio deconstructivo. ¿Cuáles son las causas de este estado de situación, humanamente hablando? ¿Qué genera esta crisis de civilización? Si se quiere, solipsismo, algunos autores hablan de solipsismo. Solipsismo tiene que ver con uno mismo, ¿no? Con la idea de yoísmo, de individualismo que estamos contando. Y la tarea es compleja, pero esta desconstrucción tiene que hacerse necesariamente. Y ahí es donde toman importancia las antropologías. Como bien contaba Marina, nosotros somos herederos en múltiples sentidos por ser parte de la sociedad occidental. El lado oculto, como integrantes de un continente como el latinoamericano, somos el lado oculto de la modernidad, porque la modernidad se construye a partir de la destrucción del otro, que éramos nosotros, 1492, y fíjense, en 1492, que es la conquista y el descubrimiento y la destrucción de América, hoy decíamos, hoy en la placa poníamos algo, decíamos soledad y poder. Y en el 1600 aparece el cogito ergo sum, pienso luego existo o siento y luego existo, pero hay un cogito previo que explicaría ese cogito ergo sum, que sería o vendría del lado del poder. Dussel, este pensador argentino y baluarte de la filosofía latinoamericana, dice, el primer cogito es el conquisto y luego soy, que tiene que ver precisamente con la destrucción de las Américas. Conquisto y luego soy. Después va a venir el sumum del solipsismo, que es conquisto, perdón, pienso y luego existo, pero primero conquisto y luego existo. Hoy diríamos, voy a contar algunas modificaciones del individualismo, pero hoy diríamos que ese conquisto y luego existo y ese pienso y luego existo se ha metamorfoseado y es consumo luego existo. Consumo, conquisto luego existo, pienso luego existo, consumo luego existe. Gira todo alrededor del yo. Fíjense que hay, a mí se me ocurre sacar a la luz esto. Hablamos muchas veces del lenguaje, la importancia del lenguaje. Muchas veces se dice, el lenguaje en realidad varía o cambia porque tiene que ver con ciertas particularidades etnográficas. La única diferencia, por ejemplo, que podría haber entre el inglés y el castellano es los lugares donde se enuncia el inglés y el castellano. Pensemos esto. Pensemos esto. Las lenguas indoeuropeas, entre las cuales está el inglés y el castellano, tienen una particularidad que no se puede pasar por alto. Están construidas sintácticamente y gramaticalmente sobre sujeto y predicado. Todo gira alrededor de un sujeto y sus predicados. Los predicados son los accidentes de modo, tiempo que uno estudia, y recuerda cuando tiene, o si en algún momento se lo explicaron, hace sus primeras armas en literatura. Claramente las lenguas indoeuropeas giran alrededor del yo, sujeto y predicado. Y esto en contraposición a qué. Si nos apoyamos, por ejemplo, en algunos pensadores no muy conocidos, pero por ejemplo un antropólogo que falleció hace muy poco, que tiene una obra muy interesante que se llama Carlos Leckendorf, él analizaba la diferencia del lenguaje indoeuropeo con las lenguas de otras culturas, por ejemplo, concretamente la de los tojolobales, que es una etnia en México, en Chiapas, ¿no? Está físicamente ubicada en Chiapas. La cultura tojolobal, a su vez, recipendiaria de la destrucción y la aniquilación de las culturas provocadas por España, ¿no? Como primer gran depredador en el mundo. Y él decía, trabajando con el lenguaje, él notó una particularidad. No podía ubicarse, le costó mucho tiempo comunicarse con esta cultura porque dice, me llevé una sorpresa formidable. En el lenguaje no usan la palabra yo, no hay autorreferencia. El lenguaje tojolobal está construido sobre la categoría del nosotros. Es tú, aquellos,
nosotros. No existe el sujeto y el predicado. Y hoy decíamos, esto implica que hay claramente una visión completamente diferente del mundo. A que voy a volver ahora. Pero fíjense, hoy decíamos, en la frase de Descartes, 2 veces el término yo en 4 o 5 en 4 o 5 palabras. Es que el lenguaje no es neutral. Por algo constantemente, cada uno de nosotros lo padece, por algo, constantemente en nuestro lenguaje permanentemente remarcamos y usamos la palabra yo. No es una coincidencia, no es una casualidad, no es una floritura del lenguaje, no es un elemento neutral. El lenguaje está marcando consciente o inconscientemente en que el que lo utiliza en este sentido ya tiene una determinada imagen o como visión del mundo. Claramente somos merecedores, del lenguaje que utilizamos. Si permanentemente como occidentales usamos la palabra yo, es porque claramente estamos todavía, o estamos lamentablemente imbuidos de una lectura individualista. Y voy a Descartes, una puntualización. A Descartes, la teoría canónica o la filosofía tradicional, la filosofía académica, el Main Street, es decir, las ideas dominantes de la cultura occidental, que nosotros hemos importado, como ya lo dijimos en relación a algún otro tema, lo ponen a Descartes como una especie de iniciador de la filosofía. ¿Saben qué dice Gabriel Marcel, que es un filósofo, no diría contemporáneo, posterior, célebre filósofo del diálogo? Al consultárselo sobre Descartes, la influencia de Descartes, claramente lo adelantamos, Gabriel Marcel es un filósofo que se corresponde con nuestros puntos de partida, que es la filosofía dialogal. Pero más allá de eso, él dice, Descartes, a pesar de ser una persona muy preparada, filosóficamente fue nefasta, fue nefasto. ¿Por qué fue nefasto? Voy a tratar de sintetizarlo en función de lo que ya hemos aprendido hoy. ¿Por qué nefasto? Nefasto porque una cosa es el pensamiento en acción, en la que independientemente lo sepamos o no, por carácter, condiciones, etcétera, temperamento, no puede tener una actitud de apertura, pero puede tener una actitud de cierre. Y otra cosa es la reflexión, el pensamiento reflexivo. ¿Por qué? Porque al pensar reflexivamente, y este fue el caso de Descartes y de otros autores, lo que hizo él fue tomar distancia y teorizar. ¿Y qué fue lo que teorizó? Al tomar distancia y teorizar, dijo, el eje, la realidad, la única realidad palpable es mi propio yo. ¿Y cuáles son las consecuencias de un pensamiento teórico y reflexivo sobre una sociedad? ¿Qué fue lo que pasó con el punto de vista de Descartes? Es que Descartes reflexionó sobre la sociedad de su tiempo que por alguna cuestión cultural, histórica, estaba siendo marcadamente individualista en sus comportamientos. Entonces, ¿qué pasó con esto? Y hubo como una especie de refuerzo. ¿Por qué? Aparece el punto de vista de Descartes. Fíjense ustedes, personas que se están, o sujetos que se están comportando socialmente de una manera marcadamente individualista y toman la lectura de Descartes. Toman el texto de Descartes. Alguien recibe el texto de Descartes, dice, a ver qué dice mi compatriota Descartes, que debe saber un poco más que yo al reflexionar sobre lo que es la especie humana. ¿Y con qué se encuentran? Con que Descartes remarca como positivo, como lo único posible, aquellos que ellos, de alguna manera, tenían o llevaban adelante en sus comportamientos con los demás. Ah, mirá, Descartes dice que lo más importante es el yo, la única certeza es el yo. Entonces, yo estoy muy bien, porque yo me considero centro del mundo, obligo del mundo, los demás giran alrededor mío. Refuerza la lectura, la reflexión de Descartes refuerza una manera de actuar o de interactuar que en ese momento era marcadamente mayoritaria. Hay como una especie de énfasis puesto en esto que además corrobora y hace que esa actitud no se ponga en tela de juicio. Mirá qué bien cómo describe Descartes lo que nosotros somos. Vamos a ver esto cómo funciona
que a mí también me voy a detener porque me interesa lo económico. Por eso es nefasto. Reforzó un modo de vida que después se va a convertir en un modelo de civilización depredatoria. Volvamos, puntualicemos algo más, vamos a las consecuencias. Decíamos, xenofobia, devastación ecológica, negación y domesticación racional de Dios, aislamiento y soledad, materialismo. Problemas. Tenemos que pensar cómo salimos de esto. Si nos dicen, como comunidad, piensen cómo salir de esto. Si tenemos que pensar y utilizar categorías para pensar, para hacer el análisis. Ahora bien, fíjense, presten atención a este detalle. ¿Qué categorías voy a utilizar? El sentido común, el mainstream, el paradigma me dicen, hay que recurrir a la filosofía. ¿A qué filosofía? A la filosofía, a la única, a la filosofía que forma parte de la historia universal, a la filosofía en la que se apoyaron los modernos, a la filosofía occidental. ¿Y dónde arranca la filosofía occidental? Y la filosofía occidental, dicen, arranca con los griegos. A la pregunta, ¿no había antes o al mismo tiempo otras culturas que pensaran o que pudieran pensar la realidad de una manera diferente? El sentido común, el mainstream, el modelo dominante, el paradigma, no. Dice, no, la filosofía arranca con los griegos y llega hasta nuestros días. Si había otras culturas, qué sé yo, pongámosle la etiqueta de otros puntos de vista, algunos ensayos, pero marcadamente lo racional, la racionalidad arranca en ese momento y sigue hasta nuestros días. Fíjense, están tachando de irracional otros puntos de vista. Entonces estamos en un problema. Nosotros también estamos en un problema. ¿Cuál es este problema? Estamos tratando de pensar, o tendríamos que pensar, la salida a una crisis que nosotros nos generamos con categorías de aquellos que defendieron, justificaron, duplicaron y reforzaron la crisis. Esto ocurriría si vamos a filósofos modernos. Por ejemplo, pensar salir de una situación como la crisis civilizatoria en Occidente, apoyándonos en Hobbes, apoyándonos en Locke, apoyándonos en Descartes, en Pufendorf, apoyándonos en Kant. Nos estamos apoyando en filósofos que pensaron la modernidad, la defendieron, la justificaron y que generalmente no fueron alcanzados por la crisis civilizatoria que el propio pensamiento produjo. Entonces no vamos a salir del atolladero. ¿Son importantes los pensadores? ¿Son importantes los pensadores europeos? Dice Dussel. Son muy importantes los pensadores europeos. De hecho, nos apoyamos en esto, pero la filosofía tiene que ser apoyarse en lo que alguien ya dijo, deconstruirlo y, si es necesario, modificarlo, ampliarlo o corregirlo. Dice Dussel, es importantísimo apoyarse en lo que dijeron los griegos. No se puede negar esto, es importantísimo apoyarse en lo que dijo Buber y Levinas o Kant, pero hay que superarlos, hay que trascenderlos, porque ellos no nos pueden dar respuestas a nosotros, que estamos ubicados en otro lugar del mundo, somos la cara oculta de la modernidad, fuimos sojuzgados y sufrimos la presión del colonialismo. Dice Dussel, hay que pensar con categorías que tengan que ver o sean el resultado de una elucubración en este lugar del mundo. ¿Y por qué quise poner este panel acá? Porque tenemos que, esto quiere decir estimular algo que nos falta, estimular una respuesta desde nuestro propio lugar. Y todos estos autores latinoamericanos nos dicen algo importante. Hay parte del camino ya hecho. ¿Cuál es esta parte del camino ya hecho? Y tratemos de pensar lo que nos pasa, por ejemplo, recurriendo a una riquísima tradición milenaria, cultural, oculta por esta modernidad.
esta modernidad europea y occidental. Y es la filosofía andina, por ejemplo. ¿Qué sería la filosofía andina? Y la filosofía andina sería, por ejemplo, aquel estilo de pensamiento que arranca mucho, incluso antes, porque hay culturas anteriores a la griega, y para ubicarla, situarla geográficamente, iría desde Venezuela, cruzando todos los Andes hasta el norte de Argentina. Sí, hubo una cultura. Ah, ¿y esa cultura era importante? Por supuesto que era importante. Lo que pasa es que ha sido negada, sigue siendo negada, ocultada, ninguneada por el pensamiento canónico occidental. Lo primero que hacen es tacharlo de irracional, pero tiene una riquísima, tiene riquísimos puntos de partida. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es la oralidad. Son culturas no apegadas a la escritura, sino a la transmisión oral. Pero es una sabiduría que se ha transmitido en esas comunidades por muchísimos siglos. ¿Y qué tiene de diferente en la que nosotros tendríamos o podríamos ubicarnos? ¿Qué tiene de diferente con el punto de vista occidental? Fíjense qué de diferente tiene con el punto occidental o con la lectura occidental. Por ejemplo, el respeto a las tres aperturas de las que hablábamos hoy, que son propias del hombre. El respeto al vínculo religioso, a la religiosidad, a Dios, a lo absoluto. Ese respeto es fundamental, esa actitud respetuosa es fundamental, es básica. El respeto al otro, básico. ¿Por qué? Porque su punto de partida es la relacionalidad. Fíjense esto, nosotros, y permítanme que me adelante, pero brevemente, nosotros desde la lectura dialogal vamos a decir que el hombre es un ser en relación. ¿Y en qué nos apoyamos? Fíjense hasta cómo a nosotros nos cuesta trabajo salir diríamos, del eurocentrismo. Nos apoyamos en autores dialógicos que son autores del primer mundo, autores occidentales. Ahora, la idea de racionalidad es antiquísima. Ya estaba presente en esas primeras culturas milenarias y la cultura andina. La pauta de la relacionalidad, que la estructura del mundo, que la realidad relacional ya estaba presente en esa lectura, en esa sabiduría. Y esa relacionalidad tenía que ver con que tenemos que proteger un equilibrio. Este equilibrio tiene que ver con lo ecológico. El mundo no puede sostenerse si no hay un equilibrio, y ese equilibrio tiene que darse en las relaciones con la divinidad, en las relaciones con el otro, y esto es lo más importante, de ahí la devastación ecológica, en relación con la naturaleza. ¿Cómo consideraron o cómo consideran a la naturaleza los modernos, esta lectura individualista o egológica, como ciega y sorda? Y muda, si se quiere. La naturaleza es algo ciego, sordo y mudo, decía Descartes, res extensa, res cogitans. La única realidad y la más importante es el sujeto, el individuo, el yo que piensa. La naturaleza es una cosa extensa, ciega, sorda y muda. A consecuencia de esa lectura viene entonces la manipulación de la naturaleza, la destrucción, la negación. Y fíjense qué dato interesante. La filosofía andina dice, hay realidades divinas, realidades humanas y realidades no humanas, del mismo valor que las realidades humanas y que las realidades divinas. ¿Y cuál es esta realidad no humana? Del mismo valor que en conjunto, interrelacionándose, le permitiría o le permite al sujeto existir y mantenerse en el mundo, la naturaleza. Y otro dato interesante de estas lecturas, o las que habría que indagar más, y que son, fíjense, después de muchos siglos, como crítica a esta modernidad individualizante, autores europeos recogen o retoman la idea de racionalidad, porque Buber dice, es un autor dialógico europeo del primer mundo,
pero un iluminado en punto a intuiciones antropológicas. Él dice, tenemos que recuperar para salir de la crisis una alternativa que ya existía. Ya existía, no la inventé yo, no la inventamos nosotros. Es la alternativa genuina, dice Buber, excluida, que vamos a empezar a contar en la próxima clase, pero que se nutre en estas culturas. Ya en la cultura andina tenemos ejemplo de nuestra lectura dialogal, por sobre todas las cosas teniendo en cuenta como esencial la relacionalidad. Somos lo que somos en función de nuestra relación con otro. Otro dato, xenofobia. La xenofobia es el miedo a otras culturas. Se marcaba muy bien en la clase anterior la idea de interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad hoy es una perspectiva, si se quiere, de pensamiento que nos dicen, ojo, hay otras culturas. Las intentaron eliminar de un plumazo y en gran medida lo consiguieron a partir de la conquista de América, pero hay otras culturas. Ahora, si hay otras culturas, esto además de ser importante y de diversificar las posibles respuestas, tal vez nos genera un problema. También nos podría generar un problema. Y el problema se puede dar de esta manera. La modernidad, la cultura moderna y occidental, no la posmodernidad, que sería lo acontecido en el último siglo y medio. ¿Qué dice respecto de las culturas? Las demás culturas tienen que ser sojuzgadas, son irracionales, tienen que ser dominadas, destruidas, cooptadas e incorporadas por el aluvión de la globalización, que implica un modelo de civilización económico depredatorio que hay que imponer. Pero no, por ahora no lo dejo a eso. No, esta respuesta no es válida. La posmodernidad dice, sí es cierto, hay otras culturas, pero son inconmensurables. La posmodernidad es el individualismo hedonista. Es pasar del individualismo yo pienso, existo, conquisto, a ese individualismo que va a traer aparejado una figura de la mitología griega, que es Narciso. El individualismo posmoderno, que de alguna manera nos abraza como atmósfera, es diferente, un poco diferente al individualismo moderno. Acá aparece la idea de Narciso. Narciso, aquel que reflejaba su imagen en una fuente de agua y se adoraba a sí mismo. ¿Por qué cuál es la diferencia del individualismo postmoderno y el hedonismo? La búsqueda del placer, la negación del dolor. Yo recomiendo, es un dato, hay mucho material, y es un sociólogo, filósofo, es del primer mundo, pero sin embargo reflexiona de una manera diferente, que se llama Gilles Lipovetsky, que tiene un libro interesantísimo, trabaja sobre el individualismo. Uno de los más claros que recomiendo es La Era del Vacío, porque precisamente el individualismo genera de alguna manera un vacío, ese vacío que nos lleva a que la única meta en nuestra vida sea los que podemos consumir, ¿no? Es la modernidad líquida de la que habla otro sociólogo, Bauman, pero además tiene otro libro que es El crepúsculo del deber, pero lo importante es La Era del Vacío. Lipovetsky dice el individualismo actual tiene que ver mucho con lo estético, el cultivo del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero los posmodernos dicen, si hay otras culturas son inconmensurables, entonces lo que tenemos que hacer es tolerarlas. Esto genera un problema. Si las culturas no se pueden poner en comunicación entre sí, que es lo que ellos dicen, va a surgir algo que dije en la clase anterior, la posibilidad de que una cultura domine a la otra y no tengamos argumentos, al menos teóricos, para evitar esto. Y está la lectura milenaria de la filosofía andina, que dice, no, hay que encontrar puntos de encuentro que permitan esta comunicación entre las culturas, compartimento del saber, un saber comunicado, compartido, no individualista ni colectivista. Cada cultura puede aportar, que habrá que encontrar, y habrá que encontrar canales de comunicación. ¿Por qué canales de comunicación? A ver si me puedo explicar muy rápidamente en esto. Nosotros los occidentales
echamos mucha mano de la escritura y echamos mucha mano de los conceptos. Porque, y es cierto, cuando pensamos, elaboramos conceptos, y los conceptos están conformados de palabras. Y el pensamiento es básicamente un intento de representar la realidad de manera conceptual, con palabras y con la escritura. Las otras culturas o la cultura andina, como le dije hoy, utiliza otra manera, otro mecanismo, que es la oralidad, la narrativa, pero claro, tenemos que encontrar algún punto de acuerdo que nos permita entendernos, porque las maneras de pensar son diferentes, claramente diferentes. Este autor, Leckendorf, nos dice, la tarea es difícil, pero podemos encontrar ciertos invariantes humanos que permitan esa construcción, esos puentes entre cultura y cultura. Cuando este autor habla de invariantes humanos, hace referencia a algo que yo comenté o puntualicé en la clase anterior, cuando nos preguntábamos por qué pensar una esencia del humano y en qué consiste. Esta esencia del humano, esta invariable, son 2 o 3 datos que se repiten en toda la historia de la humanidad. Después los demás son diferencias. Lo demás es diferencia, pero hay 2 o 3 datos invariantes humanos que se repiten. Un dato invariante humano que la sociedad occidental, el modelo económico depredador hoy sigue negando es la interracionalidad. Como dato, el efecto mariposa, tenemos que darnos cuenta, y esto tiene que ver con el equilibrio ecológico que nos marcan estas culturas milenarias. Lo que acontece en un lugar del mundo y produce un desequilibrio ecológico en ese lugar, no queda allí. Repercute en toda la estructura, en toda la urdimbre, en toda la relacionalidad del planeta. Esto es lo que se llama efecto mariposa. Si hacemos y dañamos el ecosistema acá, este ecosistema o ese daño se va a también ver, generar, producir o notar en las antípodas del mundo. Esto es, por supuesto, lo que niega el modelo civilizatorio depredatorio basado en una actitud individualista. Negación y domesticación racional de Dios, aislamiento y soledad. Y acá quiero puntualizar algo. Y después voy a tratar de sintetizar lo económico. No sé si me va a dar tiempo, si no lo ampliaremos en la clase que viene. Aislamiento y soledad. Un filósofo del diálogo, Buber, se pregunta, ¿cuándo se origina esta mentalidad que dice que el hombre es un ser para sí mismo? Y él dice, un quiebre en la historia de Occidente, más o menos a partir del pensamiento de Descartes, es cuando se eleva a la razón como categoría primordial o fundamental la racionalidad del ser humano y se deja de lado el resto. Aparece la mayoría de edad. Kant decía, la modernidad implica que el ser humano entra en la mayoría de edad. Y cuando alguien entra en la mayoría de edad, desde una lectura filosófica etnocentrista y antropocéntrica, ¿qué ocurre? Se tiene que separar del padre. La mayoría de edad implica la separación del padre. Ya no necesito más a mi padre, que antes me llevaba de la mano. Ahora empiezo a pensar por mí mismo, a actuar por mí mismo, a hacer por mí mismo. Tengo que dejar a un lado esa patria potestad, porque si no, mi vida se convertiría entonces simplemente en una derivación o una proyección de mi padre, lo cual también sería irracional. Entonces hay que ensalzar esta mayoría de edad. Esta mayoría de edad implica la adquisición, la madurez, dándonos cuenta que tenemos algo precioso que nos puede permitir vislumbrar hacia adelante de manera infinita un progreso ilimitado, que es la razón. Pero claro, la mayoría de edad que ensalza la racionalidad también echa al padre. ¿Y cuál era el padre de las culturas anteriores, que tenían básicamente una impronta de carácter totalizante? Era Dios, o lo absoluto. El hombre empieza a romper con Dios, ahí aparece el ateísmo, rompe con Dios, cuestiona a Dios.
hasta negarlo completamente o hasta darle un carácter subalterno. Por eso decía lo del ateísmo. Pero claro, dice Buber, va a ocurrir algo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Un cimbronazo muy fuerte, porque si rompo con mi padre, si me voy de ese hogar cósmico que tenía que ver o me veía a mí como formando parte de una comunidad vigilada, custodiada, guardada y protegida por Dios, me encuentro solo en el mundo, pero solo literalmente, dicit o piensen en Descartes, me encuentro solo, entonces empiezo en angustia, ¿no? Estoy solo y empiezo a recordar qué cómodo que estaba en la casa de mi padre. Me protegía, estaba a resguardo, no me faltaba el alimento, ahora estoy solo. Y empieza cierta angustia cósmica. Estoy solo en el universo y estoy solo socialmente hablando. ¿Podré seguir adelante? Dice Buber. Acá, y esto se produjo claramente, esta angustia ante esta soledad por la ruptura con la interrelación con los vínculos, acá dice que hubieran cabido dos respuestas, dice Buber. Una respuesta, dice, hubiese sido percatarnos de esta angustia, de esta soledad, percatarnos de que nos estamos autoinfligiendo un daño y una carencia y rebobinar y descubrir que la vida no puede caminarse si no es interrelacionada con el otro y tratar de recuperar esos vínculos. Dice Buber, pero esta no fue la respuesta del moderno. ¿Cuál fue la respuesta del moderno? Dice Buber, glorificar esa carencia, ese daño impuesto, esa limitación, considerar que si se privaba de los demás, si se aislaba, si estaba solo, era en beneficio del mismo, porque él iba a glorificar su propio yo y a partir de ahí, usando su razón, iba a continuar hacia adelante, progresando de manera infinita. No importa la ruptura con los vínculos, no importa la ruptura con Dios, importa que yo me paro sobre mis carencias y soy capaz de salir de este atolladero. Es lo que Sergio Cota denomina la metafísica de la subjetividad. Es decir, vanagloriarse o glorificar algo que en última instancia solo podría haber sido admitido como una carencia y cambiar de rumbo, volver hacia atrás. Pero claro, en esta metafísica de la subjetividad, la realidad pasa factura, la existencia pasa factura, dice Cota, porque inmediatamente el ser humano descubre que algo le falta, que se frustra, la frustración de no poder conseguir todo aquello que la razón le prometía. La razón me prometió un progreso ilimitado. ¿Qué tenemos? Pobreza, guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desequilibrio ecológico, explotación, hambre, miseria. La razón me prometió un progreso ilimitado. ¿Qué pasó? Esta racionalidad que hoy marcábamos, dicho sea de paso, acoto algo de la que hablaba Marina, es la racionalidad instrumental. El individualismo solo puede esgrimir como racionalidad la racionalidad instrumental. ¿Qué es la racionalidad instrumental? La racionalidad medio-fin, en donde el medio son los otros, y los otros son consecutivos, como dicen los contractualistas. Fíjense lo que dicen los contractualistas. Los contractualistas dicen, el mundo empieza cuando seres humanos ya con los pantalones largos, adultos, caminando por la extensa superficie del planeta, se encuentran con otro. Al encontrarse con otro, hay que imaginar, hay que hacer mucho esfuerzo para imaginarse que ya somos individuos, que somos adultos, que tenemos los pantalones largos, que tenemos racionalidad, se encuentran con otro y dicen, ¿qué hacemos cuando nos encontramos? Rápidamente descubren que, claro, si se hicieron solos y los otros se hicieron solos, consecutivo, en esto sí tienen razón. Lo primero que van a pensar es, el otro puede sacar provecho de mí, o qué provecho puedo sacar del otro, o como decía Hobbes, del otro me puede eliminar, entonces lo tengo que eliminar primero. Acá aparece la instrumentalidad, tengo que utilizar al otro como medio.
Los contractualistas dicen, esto es un problema, porque la racionalidad es muy linda, pero tiene que limitar la conflictividad. Dicho sea de paso, otro dato de la condición o de la perspectiva individualista es que el otro aparece como competidor desde el minuto cero, competidor al que hay que vencer. Si la vida es una competencia y el otro es un enemigo y el otro coarta mi libertad y el otro es mi límite y el otro es consecutivo y los otros que no son otros, en la filosofía moderna, etnocentrista, básicamente la mujer que es comparada con la naturaleza, la filosofía andina dice, la modernidad convirtió a la mujer en una imagen que devolvía como si fuera un espejo a la naturaleza. Así como la naturaleza era ciega, muda, sorda, y había que conquistarla, explotarla y en última instancia no esperar nada de ella o simplemente algo que tuviese que ver con la generación de frutos, la irracionalidad, entonces, lo racional es el varón, lo que tiene que ser conquistado, explotado, sometido es la naturaleza, ergo la modernidad hizo lo mismo con la mujer y con otros colectivos. Pero para cerrar entonces el argumento, necesariamente esta explotación o esta negación de la realidad del otro nos ha puesto casi o nos pone casi en un callejón sin salida. El individualismo, se habla de crisis del individualismo y del colectivismo. Vamos a ver, después lo voy a ampliar la clase que viene, cómo reacciona el colectivismo ante el individualismo. Pero es muy difícil de eliminar. El individualismo como lectura ha pasado por muchas crisis y se ha metamorfoseado, ha cambiado. Diría hoy, ¿hay una mayor conciencia social siguiendo Quant? Culturalmente, ¿hay una mayor apertura a lo social? Yo diría sí, siguiendo a Quant, hay una mayor conciencia social, pero todavía falta lo otro que es lo más importante y mucho más que la mitad del vaso medio lleno, medio vacío, que esa apertura, esa conciencia a lo social deje de ser un pensamiento teórico reflexivo y se convierta en un pensamiento en acción. ¿Entienden? Si no se convierte en un pensamiento en acción, no deja de ser más que un punto de vista, una teoría que fácilmente puede ser desvirtuada, manipulada, modificada. Lo importante en ese pensamiento en acción y ese pensamiento teórico que coincidan, que haya una armonía entre el pensamiento en acción y el pensamiento teórico. Eso es lo que falta y tal vez esa desarmonía sea el resultado de que tenemos muchas dificultades para pensar una respuesta. Creo que hay que pensar una respuesta desde cualquier lugar en el que uno viva y hay que aportar al saber, que hay que ofrecer una respuesta. El problema es que estamos formateados para ofrecer respuestas que se dan en otro lado y que a nosotros siguen sin servirnos. Por eso decía, cierro con esto. Lo nuestro es una lectura crítica sobre la modernidad. Aclaro, no pretendemos destruir, que sería imposible, la modernidad, ni volver atrás, que nadie piense que uno está intentando volver hacia atrás, cosa que también es imposible volver hacia atrás. La modernidad fue una etapa cultural necesaria. Lo que se combate, lo que hay que combatir es la distorsión que ha generado en el planeta este modelo civilizatorio del individualismo. Esto es lo que hay que negar, esto es lo que hay que combatir, esto es lo que hay que erradicar. Y no se trata de volver al pasado, a comunidades, porque esta es rápidamente la crítica que se esboza desde los centros hegemónicos. No se trata de volver a un estadio premoderno, sino se trata de rescatar una alternativa que es más antigua que la filosofía griega y que es la valedera,
y que es recuperar la relacionalidad, el respeto por el medio ambiente, por la ecología, y cuando digo el medio ambiente, el respeto por la única fuente de riqueza que tiene el mundo, que es la naturaleza y que es el trabajo. Vamos a verlo cuando recupere esto, porque me quedé sin tiempo. Vamos a ver que una de las patas importantes que hay que construir es lo económico, porque precisamente lo económico es lo que hoy impera. Hemos rechazado a Dios, hemos rechazado a Dios y negado a Dios, pero en su lugar, como los antiguos semitas y el enojo de los profetas, hemos entronizado a otros ídolos en reemplazo de Dios, por ejemplo, el mercado. Esto lo vamos a continuar en la clase que viene. No sé si me siguieron, si hay alguna pregunta de último momento. Profe, disculpe. Buenas tardes. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Yo no me pude matricular en cátedras porque pude ingresar hace poco. ¿Habrá alguna posibilidad que me pueda matricular? ¿Vos estabas en la lista originaria? Sí, Decime, sí. decime tu apellido, por favor. Rives Borda, Sara Agustino. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir la matriculación en un rato y ahí te vas a poder Sí. incorporar. Vale, buenísimo. Perfecto. Muchísimas gracias. No, de nada. ¿Algo más? Bueno, es cierto, hay que procesar todo lo que se contó hoy. Hay que procesarlo. Les vamos a dar un poco de tiempo hasta el lunes que viene. Probablemente el lunes que viene completemos este tema. Me quedaron algunas cuestiones que creo que hay que puntualizarlas, pero sabemos que muchas veces no alcanza una clase para desarrollar antropologías. Así que probablemente lo continuemos. Si empezamos con perspectiva dialogal, bienvenido, pero por ahí repasaremos algunas de las cuestiones. Y le damos tiempo a ustedes para que procesen lo que les contamos hoy. Nos Profesor, vemos. va a Sí, subir la clase esta, ¿no? Porque se me cortó como 10 minutos y después sí. me costó retomar. Ahora nos despedimos de ustedes, cerramos la grabación y como todas las clases después se suben al canal de YouTube Carlos Carreras. Genial, gracias. Nos vemos en Listo, la profe. próxima Muchas entonces. gracias.